Lipoproteínas. El transporte de triglicéridos, colesterol y vitaminas liposolubles a través de la circulación sistémica. Para hablar sobre lipoproteínas, tenemos que hablar sobre los lípidos. Recordando que la estructura de los lípidos es un compuesto apolar o hidrofóbico, es decir, que no puede interaccionar con el agua, y recordando que el principal componente del plasma sanguíneo es el agua, nosotros debemos de considerar de que deben de seguir un transporte especial para llegar a su destino diana. Y esto va a depender del tipo de lípidos que es ingerido o del tipo de lípidos que es producido por las enzimas hepáticas o de los órganos que pueden hacer el proceso de beta reducción y lipogénesis. Para empezar, los lípidos más importantes que estudiaremos son los triglicéridos, los fosfolípidos y las vitaminas liposolubles, que son queda, vitamina K, E, D y A, que poseen un núcleo esteroideo, por lo tanto son vitaminas lipídicas. Además del colesterol, y este colesterol va a estar relacionado directamente con el daño aterosclerótico, o es decir, el daño o la probabilidad de que generen una placa de ateroma en los vasos sanguíneos, principalmente en los del sistema de las coronarias, que es el sistema encargado de la irrigación del corazón. Pero en un momento hablaremos sobre esto y sus implicaciones fisiológicas y bioquímicas. Entonces, los lípidos no pueden disolverse en la sangre por su compuesto hidrofóbico, porque son cadenas largas de compuestos alifáticos o anillos en el caso del colesterol. Entonces, necesitan ser transportadas por medio de la sangre, por medio de los vasos sanguíneos, capilares y vénulas y vasos quilíferos del sistema linfático, por medio de lipoproteínas. Pero recordando que los ácidos grasos de cadena media y corta, que son los de menor de 16 carbonos, viajan unidos a la albúmina. Si recordamos el proceso de lipólisis, los ácidos grasos son liberados a la circulación sistémica unidos a la albúmina, que en ese momento eran más o menos de 6 a 10, depende del autor. Pero las lipoproteínas, mediante su estudio, se van a clasificar por su densidad, siendo la de menor densidad los kilomicrones. Los kilomicrones son muy pesados. No voy a mencionar el peso. Bueno, ahorita no voy a mencionar el peso, pero son muy pesados y son los menos densos. Entonces, si nosotros tuviéramos un tubo de ensayo, vamos a suponer que este es un tubo con los diferentes componentes lipídicos. Hasta abajo tendríamos a los kilomicrones. Estos son los kilomicrones. Después teníamos a VLDL. VLDL son las lipoproteínas de muy baja densidad. Después tendríamos a las lipoproteínas de densidad intermedia o IDL. Ahorita voy a ir remarcando esto. Y después tendríamos a las lipoproteínas de baja densidad, LDL. Y por último, tendríamos a las lipoproteínas de alta densidad o HDL. Entonces, siguiendo una esquematización dentro de un tubo de ensayo, encontraríamos que HDL es la de alta densidad, LDL es la de baja densidad, IDL es de densidad intermedia, VLDL es de muy baja densidad y los kilomicrones, que son los de menor densidad de todos. Y así es como lo veríamos ordenado dentro de un tubo de ensayo, si lo quisiéramos estudiar. Es decir, el componente que se encuentra hasta arriba del tubo de ensayo, es decir, esta parte verde, sería un sobrenadante. Sobrenadante.
A partir del sobrenadante podemos estudiar a la lipoproteína de alta densidad, HDL. Y ya, esto es lo primero que tenemos que saber acerca de, de las lipoproteínas. Para su estudio las dividimos en kilomicrón, VLDL, IDL, LDL y HDL. Y esto hace referencia a la densidad o a su peso. Si nosotros los viéramos por medio de un microscopio electrónico, para empezar nos daríamos cuenta que las podemos ver a diferencia de muchas moléculas. Y esto se debe a que son moléculas de alto peso molecular. Son muy pesadas, son unas de los compuestos químicos más pesados. Por lo tanto, vamos a ser capaces de verlos y de percatarnos un poco de su estructura. Para empezar, una lipoproteína está compuesta por una monocapa lipídica, monocapa fosfolipídica y colesterol no esterificado que le da rigidez. Es como si fuera una célula que transporta colesterol. Es una célula que se encuentra llena de colesterol y de lípidos. Además de eso, también vamos a encontrarla con diferentes apoproteínas que se encuentran dentro de su estructura, como es el caso de esta ApoB100, que es el marcador característico de VLDL. Entonces, las lipoproteínas son moléculas de alto peso molecular compuestas por una monocapa lipídica con colesterol que le da rigidez a su membrana, que se encargan del transporte de lípidos, ácidos grasos, fosfolípidos, colesterol, etcétera. Además de que éstas poseen sus propias apoproteínas o apolipoproteínas. Estas apoproteínas le van a dar diferentes funciones a lo largo de su vida y estas son transferidas o son sintetizadas en su mayoría en el hígado. Hablaremos un poco acerca de las características específicas de cada lipoproteína y sobre cómo es que nosotros podemos controlar esta situación y cómo se encuentra relacionada al daño aterosclerótico. Para empezar, tenemos que hablar de la vía exógena, es decir, los lípidos que son obtenidos de la dieta. En este caso, una dieta con elevación o con elevados ácidos grasos o colesterol, y estos deben de ser transportados para su almacenamiento o en su defecto para su eliminación, en el caso del colesterol. Para empezar, la vía exógena está caracterizada porque es transportado por los kilomicrones. Y los kilomicrones nacen en el retículo endoplasmático liso de los enterocitos. Nacen en el retículo endoplasmático liso de los enterocitos. Es decir, al ser lípidos, por biología celular, estos van a ser sintetizados en el retículo endoplasmático liso, junto al colesterol. Y estos van a ser sintetizados después de que nosotros hayamos ingerido de nuestra dieta ácidos grasos, en general, cualquier tipo de lípido. Entonces, dentro de nuestro retículo endoplasmático liso va a nacer esta lipoproteína. Esta lipoproteína es lo que nosotros conocemos como kilomicrón, que es una molécula de alto peso molecular. Resulta que este kilomicrón, como lo mencioné hace un momento, lleva consigo diferentes apoproteínas, como es el caso de ApoE, ApoC2 y ApoC3, que estas apoproteínas son donadas por otra lipoproteína, que es HDL. Ahorita hablaré un poco más de ello. Para empezar, tenemos que hablar un poco sobre la función de las apoproteínas. Para fines de este esquema, el punto verde, el punto azul y en general esta raya como esta que está acá, son las apoproteínas. Y estas son las que le dan funciones biológicas a estas moléculas. Para empezar, ApoE es una apoproteína que permite el regreso hacia el hepatocito. Como ya lo mencioné, ApoE se la da HDL, pero la característica de ApoE es que el hepatocito
es que le permita a la lipoproteína regresar al hepatocito una vez que ya terminó de recoger o una vez que ya terminó de dejar el contenido de ácidos grasos a los tejidos diana. Entonces, ApoE le permite a la lipoproteína kilomicrón regresar al hígado. Y esta función se repite en todas las demás lipoproteínas. Y ApoC2. ApoC2 se encarga de una función muy especial. Tiene como principal función activar a la lipoproteína lipasa. Al tratarse de una lipasa es una enzima digestiva o una enzima que puede cortar enlaces éster. Por lo tanto, esta enzima se va a encontrar en los tejidos diana, la lipoproteína lipasa. Y ApoC2, en ese caso, le va a permitir a ApoC2 interaccionar con el músculo o el adipocito. Ahorita vamos a ver de qué forma. Y ApoB48. ApoB48 es el marcador principal de el kilomicrón. Es como su tarjeta de presentación. ApoB48 lo que va a hacer es que nosotros podamos reconocer al kilomicrón y podamos diferenciarlo de otras moléculas. Entonces, esto lo que nos va a permitir es poder diferenciarlas y poder clasificarlas. Además de que recordemos que en un tubo de ensayo, HDL es la que se encontraba más abajo. También va a tener otras apoproteínas, como es el caso de ApoC3, ApoA4, entre otras. La realidad es que no conocemos del todo bien sus funciones y de hecho en el libro Leninger de bioquímica no se explica más que se cree que estas le dan cierta capacidad de ser soluble o le dan cierta estabilidad. Y estas son las principales apoproteínas pertenecientes al kilomicrón. Y estas van a estar durante toda su vida y van a ser reutilizadas para otras lipoproteínas que ahorita vamos a ver, que es el caso de VLDL. En el caso de esto, vamos a recordar, estas son las principales funciones. Y recordemos que el kilomicrón sintetizado recoge a los ácidos grasos provenientes de la dieta. Principalmente, vamos a decir que lleva triacilglicéridos o TAG, abreviado. Esta lipoproteína lleva triacilglicéridos y esta lipoproteína, al ser de alto peso molecular, no puede atravesar los vasos sanguíneos de una forma tan sencilla. Por lo tanto, para que pueda atravesar, este lo va a hacer a través de un vaso quilífero, es decir, un vaso linfoide o linfático. Vaso quilífero. Va a atravesar por un vaso quilífero. ¿Por qué? Las aberturas pertenecientes a un vaso linfático son tan grandes que van a permitir el paso de las lipoproteínas a través de este. Entonces, el kilomicrón va a seguir su viaje, va a encontrarse con una vénula precapilar, que es esto que está en azul, va a encontrarse con esta vénula al seguir su viaje, que recordemos que también tiene aberturas muy abiertas, aberturas con demasiado espacio para que pueda atravesar, por lo tanto va a pasar fácilmente a través del vaso quilífero hacia la vénula precapilar y va a llegar hacia los capilares. En este caso va a llegar a capilares
fenestrados principalmente. A través de esto va a terminar llegando hacia sus tejidos diana, es decir, a los tejidos donde se va a almacenar o donde se va a utilizar el contenido del kilomicrón. Bajo esta condición, en el medio vamos a encontrar una enzima importante que ya va mencionado que se llama lipoproteína lipasa. Lipoproteína lipasa se encuentra en el medio entre sus tejidos diana, como es el adipocito y como lo es el músculo esquelético. Lo que va a pasar es que la capacidad del kilomicrón de obtener a ApoC2 le va a permitir activar a la lipoproteína lipasa. Por lo tanto, cuando éste llegue, va a activarla, va a hacer un corte porque es una lipasa y vamos a terminar atravesando esto. El kilomicrón va a seguir su viaje y habrá liberado ácidos grasos porque la lipasa libera los ácidos grasos contenidos en el kilomicrón y los va a almacenar en el adipocito o se los va a dar al tejido muscular para que éste genere energía o para que intente almacenarla. Principalmente se va a ocupar para hacer energía en músculo y para almacenamiento de adipocitos. Esa es la principal característica de los kilomicrones. Y una vez que va pasando esto, el kilomicrón se va haciendo cada vez más viejo, va envejeciendo. Entonces nosotros vamos a ir obteniendo a una cosa que vamos a llamar remanente del kilomicrón. El remanente del kilomicrón es transportado por medio de su apoproteína ApoE, es transportado de regreso, o más bien es transportado hacia el hígado, para que en el hígado lo que resta del remanente del kilomicrón, que es puro colesterol, intente ser eliminado por medio de la síntesis de sales biliares. Y esto se logra gracias a la ApoE. Entonces, recordando todo el transcurso de vida del kilomicrón. El kilomicrón nace en el retículo endoplasmático liso de los enterocitos. Y aquí es donde obtenemos a nuestro kilomicrón naciente. El kilomicrón naciente es el que transporta triglicéridos y colesterol provenientes de la vía exógena, es decir, todos aquellos lípidos que consumimos. Pero esta lipoproteína posee apoproteínas que le dan capacidad de interaccionar con receptores o con enzimas para que puedan ejercer una función, entre las que caracterizan a ApoE, que le permite regresar al hígado, a los hepatocitos, ApoC2, que le permite activar a la lipoproteína lipasa, ApoB48, que es un marcador del kilomicrón, APO4 y ApoC3, que le dan solubilidad y estabilidad a la molécula. Entonces, cuando el kilomicrón sale, llega hacia nuestro vaso quilífero, va a seguir su trayecto hasta que llega a una vénula, hasta que llegue a capilares fenestrados, donde se va a encontrar con una enzima que se llama lipoproteína lipasa. Entonces, lo que va a hacer es que nuestra ApoC2 va a activar a la lipoproteína lipasa, que está aquí en el medio, lo que va a empezar a cortar los ácidos grasos que se encuentran en el interior de las lipoproteínas. Por lo tanto, va a ir dejando ácidos grasos para que sean acumulados en el adipocito o para que sean ocupados para formar ATP en el músculo esquelético. Y esto es lo que pasa. Una vez que el kilomicrón va haciéndose viejito porque va dejando todo el contenido de triglicéridos que llevaba consigo, este va a volverse el remanente del kilomicrón. El remanente del kilomicrón, al poseer su ApoE, le va a permitir regresar al hígado para que aquí en el hígado, lo que resta del kilomicrón, que es casi puro colesterol,
termine siendo eliminado o termine siendo utilizado para formar sales biliares. Y esa es la forma de eliminación del colesterol. Entonces, los kilomicrones cumplen su ciclo de vida y regresan al hígado para poder ser eliminados. Y esto es el resultado de la vía exógena, o es decir, del consumo de los lípidos de la dieta. Pero resulta que los ácidos grasos que obtenemos de la dieta no son los únicos que existen en el cuerpo. Dentro del cuerpo también vamos a encontrar que nuestro hígado, como lo habíamos mencionado anteriormente, realiza procesos como el de beta reducción para la síntesis de ácido palmítico y realiza el proceso de lipogénesis, mediante el que formamos ácido fosfatídico y mediante el que terminamos formando triglicéridos. Además del proceso de síntesis de colesterol, que se da tanto del excedente del colesterol que tenemos de la dieta, que lo proporcionó el remanente del kilomicrón, o el colesterol que sintetiza el hígado por medio del exceso de carbohidratos. Entonces, el hígado va a terminar formando una lipoproteína que conocemos como VLDL. VLDL es una lipoproteína de muy baja densidad por su nombre. Vamos a escribirlo acá. Muy baja densidad. La lipoproteína de muy baja densidad es sintetizada en el hígado después de haber obtenido los ácidos grasos que formamos, es decir, los ácidos grasos de la vía endógena. Estos ácidos grasos van a ser empaquetados, al igual que el kilomicrón, van a ser en el retículo endoplasmático liso de los adipocitos. Pero recordemos que esta es sintetizada a partir de los ácidos grasos de la vía endógena. Esto es muy importante. Y al igual que el kilomicrón, tiene diferentes apoproteínas que le van a conferir diferentes funciones, como es el caso de ApoE, que le va a poder, que regresen al hígado. Va a poder permitir que regresen al hígado. ApoC2, que activa. Voy a ponerlo simplemente como LP, pero me refiero a la lipoproteína lipasa. Y ApoB100. ApoB100 es el marcador característico, es su tarjeta de presentación. Al igual que ApoB48 lo era para el kilomicrón, este es el marcador de VLDL, marcador característico. Al igual que al igual que el kilomicrón, también tiene otras apoproteínas de las cuales desconocemos muchas funciones, pero ApoC3 es capaz de inhibir a la lipoproteína lipasa. Entonces, VLDL, la lipoproteína de muy baja densidad, es sintetizada en el hígado, en el retículo endoplasmático del hígado. Y esta va a ser sintetizada a partir del excedente de carbohidratos en forma de colesterol, además del proceso de beta reducción. Esta lipoproteína se va a caracterizar porque lleva muchos ácidos grasos, entre los que lleva triglicéridos, pero también lleva mucho colesterol. El colesterol proveniente de la dieta y el que sintetizamos. Y esto le va a dar una implicación aún más fuerte a esta lipoproteína. Pero al igual que nuestro kilomicrón, este va a seguir su viaje. Es mandado por el hígado por medio de la circulación sistémica. Esto lo hace a través de un sistema porta, en el que no me voy a meter ahorita, pero los kilomicrones viajan por el sistema porta, llegan hacia sus blancos y al igual que los kilomicrones van a interaccionar con la lipoproteína lipasa, la LP. La LP, al tratarse de una lipasa, corta enlaces éster. Por lo tanto, cuando está acá, VLDL le va a presentar a su ApoC2.
Por lo tanto, la LP lo va a reconocer y se va a activar. Por lo tanto, le va a dejar pasar y va a liberar los ácidos grasos en su interior. Los ácidos grasos en su interior van a ser liberados principalmente el triglicérido y los ácidos grasos sintetizados que sean de requerimiento para la célula. Entonces, activa ALP, activa ALP. Y mediante esto, los ácidos grasos como los triglicéridos van a ser almacenados en el adipósito, pero también van a ser ocupados por el músculo para generar ATP y por lo tanto para generar energía por el proceso de beta-oxidación. Entonces, nuestra lipoproteína lipasa activa y poco a poco va a ir llegando hacia sus blancos VLDL. Pero después de esto, VLDL se va quedando sin contenido de triglicéridos y se va haciendo viejo, como el kilomicrón. Pero este tiene una diferencia. Se va a ir todavía, va a seguir repartiendo, a pesar de que en este momento a él le pueden quitar todas las lipoproteínas. Se le quitan, como es el caso de ApoE, va a ir perdiendo ApoE o ApoC2 en algunos casos. Por lo tanto, se va haciendo senescente, se va haciendo vieja y por lo tanto sigue su transcurso de vida hasta que formamos a IDL, que es de densidad intermedia. IDL es un resultado de que las células no están aceptando el colesterol que se sintetizó, porque cada célula sintetiza su propio colesterol en la mayoría de veces y este es ocupado para brindarle rigidez a sus membranas. Entonces es muy importante, pero cada célula ya tiene su propio colesterol, por lo tanto, deciden no aceptar el que va transportando VLDL, la de muy baja densidad, pero sí aceptan los ácidos grasos en forma de triglicéridos. Por lo tanto, VLDL se va vaciando de triglicéridos y se va quedando mayormente con colesterol. Al quedarse mayormente con colesterol, esta no va a ser aceptada por ninguna célula, ya que todas las células tienen a su propia síntesis de colesterol, o al menos la mayoría. Entonces, IDL se va haciendo vieja en la sangre y poco a poco va perdiendo sus apoproteínas. ¿Por qué? Porque estas son robadas para hacer otros procesos o se las puede dar al propio kilomicrón. Entonces, IDL va haciéndose tan vieja que llegamos a la formación de LDL. LDL ya ha perdido todas sus apoproteínas, excepto B100. ApoB100 es la única apoproteína que posee LDL. Por lo tanto, esto le da la característica de que es la única forma en la que la vamos a poder reconocer. ApoB100 va a seguir su viaje a través de la circulación sistémica. Va a encontrarse en arterias de bajo calibre, como es el caso del sistema de las coronarias o como lo son vasos sanguíneos del sistema nervioso, donde LDL se va a encontrar con la presencia de especies reactivas de oxígeno que se encontraban en el medio. Recordemos que las especies reactivas de oxígeno son el peróxido de hidrógeno, radical hidroxilo, anión superóxido, entre otras que pueden ser formadas, por ejemplo, por la respuesta inmune. Entonces, LDL se encuentra viajando por la circulación sistémica, se encuentra con especies reactivas de oxígeno, con ROS, por lo que las especies reactivas de oxígeno van a robarle sus electrones, se van a quedar con sus electrones. Por lo tanto, vamos a tener que aquí se va a encontrar LDL oxidado. LDL se encuentra oxidado en la circulación sistémica, en este caso en vasos sanguíneos de bajo calibre. Pero
LDL oxidado va a llamar la atención de un componente de la respuesta inmune innata. Va a llamar la atención de los macrófagos. Los macrófagos que se encontraban en la zona donde LDL fue atacado por especies reactivas, que se encontraban patrullando en ese momento, van a reconocer a LDL oxidado por medio de un receptor que conocemos como receptor scavenger o receptor basurero en español. Scavenger va a reconocer a LDL oxidado que se encuentra en la parte de la luz del vaso sanguíneo y por lo tanto va a decidir empezar a atacarlo. Entonces, va a empezar a atacarlo, va a empezar a liberar especies reactivas de oxígeno, potenciando la oxidación de LDL, va a empezar a intentar engullirlo, pero no va a poderlo porque se trata de una grasa que no puede destruir, porque recordemos que mayormente LDL está hecho de colesterol y recordemos que no existe una forma química de que podamos eliminar el colesterol. Entonces, este va a intentarlo y va a seguir saturándose de LDL oxidado que se va a hacer gordito y va a empezar a generar cúmulos de colesterol en su interior. Esto nos va a dar una apariencia de célula espumosa cuando nosotros la vemos a la microscopía de campo claro. Podemos ver un macrófago que se encuentra lleno de colesterol por intentar engullirse a LDL que se encuentra en estos vasos sanguíneos. Por lo tanto, LDL oxidado, por medio del reconocimiento de los macrófagos a través de su receptor scavenger, va a intentar ser engullido, se va a hacer espumoso y va a empezar a liberar especies reactivas, hidrolasas y otras enzimas digestivas que no le van a hacer nada, en este caso, a LDL, pero sí van a empezar a dañar el tejido. Y mediante la generación de esto, el músculo liso que se encuentra en la túnica intermedia del vaso sanguíneo, va a empezar a envolver a LDL. Por lo tanto, va a empezar a liberar fibras de colágena que van a ir envolviendo al vaso, que van a ir envolviendo a LDL y lo van a tener así, envuelto. Es como si dijera el músculo liso que se lo va a agarrar para que pueda engullírselo bien los macrófagos. Pero recordemos que los macrófagos no le pueden hacer nada y además de eso, el músculo liso hizo un error porque en este momento hemos reducido la luz de un vaso sanguíneo. Por lo tanto, el contenido sanguíneo que debería traspasar esto sin ningún tipo de problema va a encontrarse con una limitación del paso. Por lo tanto, mientras el flujo debería ser lineal o mejor dicho, laminar, el flujo se va a empezar a hacer de una forma más turbulenta. Por lo tanto, este proceso tiene implicaciones muy grandes a nivel de hemodinamia. Por lo tanto, se favorece la turbulencia. Por lo tanto, se favorece el cúmulo de células sanguíneas que se van a ir agregando de esta forma y van a hacer una condición que se llama trombo o coágulo. Este coágulo o trombo, lo que va a terminar pasando es que se puede atorar directamente a lo largo del vaso sanguíneo y directamente, al no haber perfusión sanguínea a un órgano, puede causar un infarto o puede liberarse y viajar por medio de la circulación sistémica y puede llegar a pequeños vasos donde haya interferencia, como es el caso de el sistema nervioso, y eso es lo que nos va a conllevar a eventos de infarto, USB, evento cerebrovascular.
Y todo esto, todo este proceso derivado de la oxidación de LDL o de la lipoproteína de baja densidad, que recordemos, tiene un transcurso de vida muy largo desde que empezó siendo formado en el hígado y transportando sus ácidos grasos y el colesterol hacia los tejidos que lo requieran. Entonces, el exceso de LDL en sangre traduce a problemas aterogénicos, como es el caso de los infartos, de las embolias y de los SB. Pero existe un factor protector. Ya hablamos de lo malo que puede ser el exceso de LDL, resultante del exceso del consumo de colesterol, de carbohidratos, de ácidos grasos. Pero ahora nosotros podemos hablar sobre una lipoproteína que va a ser todo lo contrario, va a ser el transporte reverso del colesterol y por lo tanto es un factor cardioprotector. Antes de hablar del transporte reverso del colesterol, tenemos que hablar sobre hipercolesterolemia familiar. Hipercolesterolemia familiar. LDL, recordemos que era capaz de formar placas de ateroma a través de todo este proceso que ya mencioné. Pero resulta que existe una forma en la que LDL puede ser ocupado. El contenido de LDL va a ser ocupado. Por lo tanto, VLDL puede regresar al hígado y por medio de su receptor que se acopla a ApoB100, el receptor, el receptor de LDL va a reconocer a ApoB100. Por lo tanto, va a aceptar de regreso a LDL. Por lo tanto, va a disminuir la concentración de LDL en sangre. Por lo tanto, va a reducir el riesgo de formación de placa de ateroma. Y se dice que más o menos el 60% va a poder ser reconocido para que pueda regresar al hígado, para que pueda seguir su proceso. Y aquí en el hígado puede sintetizar sales biliares o puede sintetizar hormonas esteroideas que le van a servir al hígado o que van a servir para otras funciones biológicas o, en el caso de las sales biliares, para la emulsificación y la formación de micelas durante el proceso de digestión de ácidos grasos. Además de eso, también LDL puede ir hacia su receptor en las gónadas, en este caso a los testículos, pero también puede ir a los ovarios o a la glándula suprarrenal para ser reconocida por su receptor, ay Dios, receptor de LDL, que de igual forma reconoce a ApoB100. Y así, LDL, el 40%, va a poder ser utilizado por las gónadas, por la glándula suprarrenal y por otros órganos que requieran el contenido de colesterol para sintetizar otras cosas, como lo son las hormonas esteroideas o como lo son las sales biliares. Pero resulta que existe otra condición derivada de esto. En un caso normal, debería ser que el receptor pudiera reconocer de nuevo a ApoB100 para que éste pueda ser reutilizado y éste no se encuentre en la sangre. Pero ¿qué resulta si nosotros encontramos una mutación del receptor de LDL? Si existe una mutación del receptor de LDL, LDL no va a ser capaz de regresar
a estos tejidos para ser ocupado, para que el colesterol que lleva sea ocupado. Por lo tanto, si existe una mutación, esto se va a deber a una situación familiar. Por lo tanto, a la condición le vamos a llamar hipercolesterolemia familiar. Hipercolesterolemia familiar se trata de una enfermedad autosómica recesiva, no, perdón, autosómica dominante, es decir, puede ser expresada por uno de los genes y el gen dominante va a ser el que va a conllevar a esta mutación del receptor y esto lo que va a causar es una elevación en el colesterol y esto a su vez va a conllevar a riesgo cardiovascular. A su vez, esto, esta situación no es favorecida por el exceso de consumo de carbohidratos, lípidos o colesterol, sino más bien se trata de una mutación, que como les menciono, se trata de una mutación a nivel del receptor de LDL, que se encuentra en el hígado o que se encuentra en las gónadas o en la glándula suprarrenal. Por lo tanto, esto es una condición inherente a el consumo total de carbohidratos, de lípidos y de colesterol. Pero es una situación muy importante ya que vamos a encontrar pacientes con adecuada alimentación, pero derivado de la genética de su familia, vamos a encontrar que esta persona va a tener hipercolesterolemia a pesar de tener un estilo de vida saludable. Por lo tanto, esto va a conllevar un mayor riesgo cardiovascular. Y como ya lo había mencionado acá, esto va a llevar a problemas aterogénicos, como es el caso de un infarto o de un EBC, un SB. Y ahora sí, hablaremos sobre el transporte reverso del colesterol. Ahora, hablando sobre el transporte reverso del colesterol mediado por la lipoproteína de alta densidad, High Density Lipoprotein, es decir, alta densidad. Este es lo que corresponde al sobrenadante de nuestro suero lipídico, que habíamos esquematizado de esta forma. El sobrenadante es HDL. Entonces, HDL es sintetizado, según algunas fuentes, por el enterocito, pero según otras fuentes es sintetizado también por el hígado. Entonces, HDL es una lipoproteína que desconocemos mucho, pero también resulta que es la lipoproteína de mayor distancia filogenética, es decir, es la que lleva más tiempo en la especie. Por lo tanto, es una lipoproteína bastante ancestral que se remonta seguramente desde el origen de la propia especie, desde nuestra propia especie. Entonces, la lipoproteína de alta densidad va a ser capaz de realizar el transporte reverso del colesterol. Es decir, entre más elevada esté, mejor. Y mientras que entre más elevada LDL conllevaba problemas aterogénicos, entre más elevada HDL resulta más benéfico para nosotros. ¿Por qué? Porque resulta que HDL también tiene sus apoproteínas, como es el caso de ApoA1, que le va a permitir interaccionar con la enzima LCAT o lecitin-colesterol aciltransferasa. También tiene a ApoC2, ApoE y ApoC3, pero resulta que a diferencia de las otras lipoproteínas, es muy bueno porque resulta que estas apoproteínas las va a terminar donando
a kilomicrones. Él no necesita esto para poder regresar. Él tiene otros mecanismos. Por lo tanto, decide que ApoC2 y ApoE se los va a donar a los kilomicrones. Por lo tanto, va a permitir que los kilomicrones puedan tener sus funciones y puedan regresar al hígado. Pero APO1, además de interaccionar con el ECAT, también va a ser su marcador característico. Es de igual forma su tarjeta de presentación. Por lo tanto, ApoA1 es la lipoproteína, digo, apoproteína que tiene más implicación fisiológica en este proceso del transporte reverso. Resulta que cuando nosotros estamos ante la presencia de alguna célula tal, las células van a intentar eliminar a su colesterol, pero como recordaremos, no existe ninguna vía capaz de eliminar al colesterol. Por lo tanto, el colesterol acumulado dentro de las células requiere ser eliminado. Por lo tanto, HDL, la lipoproteína de alta densidad, va a ir viajando por los tejidos recogiendo colesterol y por medio de ApoA1, HDL va a ser capaz de interaccionar con el transportador ABCA1. El transportador ABCA1 es este transportador que se encuentra acá, es un dominio con sus dominios transmembranales y van a permitir la salida del colesterol. Pero una vez que el colesterol ha salido de la célula, este tiene que ser esterificado. Tenemos que formar ésteres de colesterol para que puedan ser empaquetados dentro de HDL. Los ésteres de colesterol van a ser formados a través de la misma ApoA1. Terminamos activando a la enzima LCAT o lecitin, colesterol, acil, transferasa. A través de la LCAT, que es activada por ApoA1, el colesterol que sale a través del transportador ABCA1 va a ser esterificado, es decir, se le va a pegar un ácido graso para que éste pueda ser empaquetado. En este caso, vamos a tomar un ácido graso de la membrana de la célula, que es la lecitina, y por medio de la LCAT, que es una transferasa, vamos a transferir un ácido graso de la membrana hacia el colesterol y vamos a formar un éster de colesterol que es lecitincolesterol. Y este va a ser empaquetado en HDL. Por lo tanto, una vez que es empaquetado, va a ir recogiendo el colesterol de los demás tejidos. Por lo tanto, va a terminar regresando al hígado y el hígado va a terminar eliminándolos en forma de sales biliares o los puede ocupar para la síntesis de otros compuestos, como las vitaminas. Y este es el transcurso de vida de HDL, que realiza el transporte reverso del colesterol, cuyo proceso implica que ApoA1 interacciona con el transportador ABCA1, activa la LCAT, catalizando la transferencia de un ácido graso de nuestra membrana celular para poder formar un éster de colesterol, para que formemos lecitincolesterol y esto pueda ser empaquetado dentro de HDL y esto va a ser transportado al hígado para que a partir de este generemos sales biliares y este pueda ser eliminado. Por lo tanto, a mayor HDL, se le considera un factor protector. Por lo tanto, HDL compone a lo que llamamos colesterol bueno.